ver, la versión del dopaje podría descartarse o confirmarse con un examen toxicológico al que Pedro Castillo se ha negado a someterse. Y hay cartas que están circulando en las que dicen que un fiscal sin rostro y unos médicos han querido y él se ha negado. En fin, no quiso y con eso podría confirmarse o negarse. Pero luego no sabía lo que hacía, ha dicho. Ya se ha conocido la declaración del comandante general de la policía, Raúl Alfaro, revelando que Castillo le ordenó cerrar el Congreso e intervenir a la fiscal de la Nación. Intervenir a la fiscal de la Nación que lo está investigando como presunto líder de una organización criminal, que son investigaciones que están en curso. Pero además, súbitamente Castillo recupera la conciencia, ¿no? Una vez que termina de leer el mensaje, que no sabe lo que lee, que estaba dopado, súbitamente recupera la conciencia y se da cuenta que uno a uno sus ministros habían renunciado. También renunciaron sus abogados, condenando el golpe de Estado. Y que el Congreso lo había vacado y que las Fuerzas Armadas en un comunicado dijeron no, le debemos obediencia a un gobierno usurpador. Entonces, muy lúcido, empieza a ejecutar el plan previamente concedido y que lo ha confirmado el presidente de México. El señor Pedro Castillo me pidió asilo y nosotros le abrimos las puertas de la embajada. Ordenó a su escolta que lo llevaran a la embajada de México. Ahí se acabó el dopaje, ahí regresó la lucidez para ejecutar un plan previamente establecido. Muy bien, su escolta recibió que lo detengan y lo detuvieron en flagrancia. Vayamos con esta crónica. Esta es la primera parte de una cobertura exclusiva de Día D. ¿Quiénes más escucharon el mensaje ahí con usted? Conmigo estaba Aníbal Torres, estaba Betsy y había varios ministros. Se dictan las siguientes medidas. El edecán nos prende el televisor del Salón Quiñones. En ese momento, desde que prenden el televisor, a mí me pareció extraño, porque ya el presidente se había pronunciado horas antes, en la noche. Entonces dije, ¿este mensaje de qué trata? Se decreta el toque de queda a nivel nacional. Yo le he consultado al presidente de por qué ha leído ese mensaje. El presidente no recuerda. ¡Viva el Perú! Se vistió de terno y corbata, se ciñó la banda presidencial y ordenó que citaran al equipo de televisión del Canal del Estado. Prueba de audio y cuenta regresiva. Al aire, en 3, 2, 1. Esto es para el puño, ¿verdad? Avísame, José. 2, 1, al aire. Todo quedaba listo para dar lectura al demencial guión de un suicidio político. Él se había sentado, estaba con papel en la mano, habían llegado así como tú, Las cámaras. habían puesto unos grandes reflectores y comienza a leer. Lo que se iba a decir en este mensaje a la nación solo lo sabían nefastos personajes, integrantes de un cogollo que hoy prefiere negarlo todo y pasar a la clandestinidad. Aníbal Torres, el cerebro de muchas de las nefastas decisiones del expresidente, acaba de sumarse a la lista de prófugos de la justicia de este gobierno. Hay otras manos definitivamente. Definitivamente ahí están las manos seguramente de Aníbal Torres, de Betsy Chávez y todo ese grupo de gente que lo apoyaba. ¿Por qué no Guillermo Bermejo, por ejemplo, que siempre estaba ahí, o sus asesores, que son muy activos para hacerle denuncias a la fiscal de la Nación, por ejemplo? Castillo se ha quedado solo como el único responsable de un fallido golpe de Estado. Pero ¿quién redactó el mensaje? ¿No es acaso el mismo lenguaje tóxico de Aníbal Torres el que está presente en el discurso? Se prohíban los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes. La prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante. Una prensa mercenaria, una prensa cínica, una prensa corrupta. En la prensa mercenaria, corrupta y cínica. Lo que sí queda claro es que debe haber una sanción, porque esto es gravísimo. O sea, imagínese usted que cada cierto tiempo tengamos que vivir en que un presidente o un gobernante quiere jugar con nuestro sistema democrático que nos ha costado tanto.
No vimos a un inimputable como hoy algunos congresistas pretenden mostrarlo con hipótesis absurdas. Lo que todos vimos fue a Pedro Castillo Terrones, un adulto de 53 años, encarnando la más alta investidura del país, repitiendo con la voz temblorosa el nefasto disolver de Alberto Fujimori. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Mientras su cuerpo era estremecido por un movimiento telúrico de efecto devastador. Veo las caras, todas una cara, o sea, como que ahorita me baje el pantalón y me pongo a hacer mis necesidades acá, ¿no? A ver, ¿qué harías? ¿Cómo quedas? ¿No? ¿Sí o no? Ya. Así la estupefacción, algunos cuchichean, otros comienzan rápido con su teléfono. Gustavo Bobbio, con tan solo 48 horas en el gabinete, había llegado a Palacio para ver los cambios en el Ministerio de Defensa ante la renuncia del general Córdoba, mientras que Alejandro Salas, exministro de Trabajo, abandonaba raudo el Salón Quiñones para pedirle una explicación a Castillo. Yo le reclamo, ¿por qué hizo eso? Eso es delito. Todo ha sido una cuestión de 6 segundos, máximo 5 segundos. No tenía los votos. Según ambos exministros, lo que siguió al mensaje presidencial fue el desconcierto absoluto. Gustavo Bobbio se acercó a Aníbal Torres en busca de una respuesta. Yo me acerqué a Aníbal, que estaba ahí cerca, y le digo, esto no puede ser. Me dice, bueno, la decisión del presidente, nada más. ¿Eso le dijo Aníbal Torres? Eso me dijo Aníbal Torres. O sea, ¿Aníbal Torres estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo el presidente? No me dijo que estaba de acuerdo, no. Me dijo simplemente es la decisión del presidente. No me dice, está bien, está mal. ¿Y la señora Chávez? No me dijo nada porque no me dirigí a ella. Alejandro Salas fue el primero en renunciar ante el quiebre del orden constitucional anunciado por Pedro Castillo ante todo el país. Me sentí, sí, por supuesto, traicionado. De pronto, todo lo que se había hablado siempre que era el marco el de la democracia y lo democrático y el consenso y el diálogo se fue al tacho. Yo no podía ser en ese momento ministro de un gobierno de facto bajo ninguna circunstancia. Mientras tanto, los congresistas, alterados por la noticia del autogolpe, adelantaron la votación para la vacancia presidencial. Resucitaron los fantasmas de aquel 5 de abril. Disolver temporalmente el Congreso de la República. La declaración del jefe de Estado, que representa a la nación, y además que es el jefe del gobierno, porque de acuerdo a nuestra Constitución él cumple 2 funciones. Él es el jefe del gobierno y además es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Esa declaración política lo pone al margen de la Constitución y de la ley. El presidente, utilizando todo el poder que la ley le otorga, ordenó un gobierno de emergencia, el cierre del Congreso y el toque de queda, un régimen dictatorial a punta de decretos ley. Quienes dicen, no, pero no se ha usado un arma. ¿Con qué cree que se iba a hacer lo que dice en ese mensaje a la nación, en ese discurso, de que quienes tengan armas tienen que ponerlas a disposición de la Policía Nacional? Que con un arma de fogueo, de juguete. Uno a uno los ministros fueron abandonando el gabinete. Antes de renunciar al Ministerio de Defensa, Gustavo Bobbio cogió el teléfono y llamó al general David Ojeda, quien tenía escasas horas de haber sido nombrado como comandante general. Saliendo lo llamo a David Ojeda y le digo, oye David, tienes que manejar esto de acuerdo a la ley, la orden, evita que salgan de los cuarteles tropas, nada más. Y él me dice, por supuesto, mi general. Unidos, firmes y dignos, siempre. Un video en redes ya mostraba a los altos mandos de las Fuerzas Armadas más unidos que nunca. Cuando salió el comunicado castrense rechazando el autogolpe de Estado, a Castillo ya no le quedaba escapatoria. Es por eso que Castillo se desinfla, porque si las Fuerzas Armadas hubieran acompañado y hubieran ellos roto el orden constitucional junto con el golpista Castillo, otra sería la historia. Las Fuerzas Armadas han tenido un rol histórico de una madurez democrática que creo que los ciudadanos tenemos que resaltar. El Congreso lo había vacado por 101 votos a favor. Su abogado Benji Espinosa renunciaba de manera irrevocable. Todas las instituciones condenaban su aberrante decisión. Los medios de comunicación son fundamentales, ¿no? Los medios de comunicación han demostrado su compromiso con la democracia y las libertades. Eso es fundamental, ¿no?
En tercer lugar, también el Congreso actuó rápido, porque debía procederse con la sucesión presidencial, para que no haya un vacío de poder. La última en saltar del barco al que trató de aferrarse con uñas y dientes fue Betsy Chávez. Hoy sabemos que estos comprometedores chats la vinculan a Castillo y a Torres con el presunto delito de conspiración. No llega a consolidarse como un dictador porque, digamos, está en el cargo 3 horas y además no toma ninguna medida real, digamos, que tenga ningún tipo de efecto en la realidad, pero eso no lo exonera de haber intentado un golpe de Estado, de ser un golpista, y por lo tanto merecía ser removido del cargo, y además pues tiene que afrontar los procesos que se vengan adelante. Solo 3 horas le duró a Pedro Castillo el sueño de convertirse en un aprendiz de dictador. Desprovisto del apoyo militar, tuvo que emprender la fuga del rondero. Un equipo de TV Noticias con el periodista Igor Malca y el camarógrafo Dani Felipa captaron este momento histórico en plena avenida Garcilaso de la Vega. A la 1:20 de la tarde, el mayor Luis Alarcón, jefe de la escolta presidencial, alertó del desplazamiento de los Castillo Paredes hacia una dirección desconocida. En esta camioneta Jeep, conocida como El Cofre, estaban Pedro Castillo, su esposa Lilia Paredes, su menor hija Alondra y el ex premier Aníbal Torres, mientras que en otro vehículo oficial viajaba Arnold, el hijo mayor de Castillo. Estaba solo, pues, ¿no? Y ahí fue que ordenan detener el convoy, y cuando nosotros llegamos, exactamente, la gente gritaba que no se escape, y un mando vestido con chaleco me llama a un lado y me dice: tú tranquilo, porque ya está a la disposición de llevarlo a una sede policial. El suboficial Aladino Irigoyen ordenó al conductor, el suboficial Joseph Grandes, a dirigirse hacia la Embajada de México en San Isidro, donde, por cierto, ya se había instalado un comité de bienvenida. Pese al ofrecimiento de López Obrador, el asilo político no procede. El comandante general de la policía ha revelado que el propio Castillo lo llamó a través del celular del exministro Willy Huerta para ordenarle cerrar el Congreso, intervenir a la fiscal de la Nación, custodiar la casa de Betsy Chávez, de Aníbal Torres y de sus propios padres. El general Iván Licetti, jefe de Seguridad de Estado, fue quien dispuso la detención inmediata de Pedro Castillo por encontrarse en flagrancia, acusado de los delitos de rebelión, abuso de autoridad e infracción a la Constitución. En el caso del delito de tentativa de rebelión, es una pena de 10 a 20 años de pena privativa de libertad. Mira, es bastante grave. Y de la conspiración para rebelión, dice la ley penal que es la mitad del delito por el que se quiso conspirar. Entonces, si tú tienes que la pena máxima en el delito de rebelión es 20 años, entonces la conspiración por rebelión tendría una pena no mayor de 10. El expresidente y Aníbal Torres fueron llevados a la prefectura. Nueve horas después, Castillo era trasladado en helicóptero a la sede de la DIROES. Paradojas de la vida, compartiría la misma dependencia policial con otro golpista, Alberto Fujimori. La fiscal Benavides llegó para tomarle la declaración, mirada de desprecio para Aníbal Torres y para Betsy Chávez. La venganza es un plato que se come frío, dice el refrán. Feliz no puede estar. Feliz no puede estar. Déjenlo. ¿Quiere que esté feliz? Sí, ustedes deben estar felices, porque ya lo tienen a la carne, ya lo tienen a la presa. Descuartícenlo, cómalo, hagan lo que ustedes quieran. Eso es lo que querían, ¿no? Eso es lo que querían, ya. La hermana de Pedro Castillo atizó el grito indignado de ilusos simpatizantes que creen en las teorías fantasiosas de que hubo un presunto dopaje al exmandatario, quien en esta carta denuncia que una fiscal sin rostro llegó para hacerle un examen toxicológico al cual se negó. Dudo mucho que este señor pues sea ahora ya una suerte de pelele que está ahí en el medio y que no sabe nada y que se le escapan las tortugas. Eso imposible, ¿no? Porque una de las primeras acciones que él ha debido tomar, ni bien supo, por ejemplo, del tema de Juan Silva, ha debido ya inmediatamente pedirle la renuncia e iniciar acciones de control.
no las hizo. Pero no todos los que protestan defienden a Castillo, quien por cierto seguirá hundiéndose cuando sea capturado Juan Silva y los sobrinos. Ese tan mentado pueblo se siente burlado también por el Congreso. Este embalsamiento de protestas sucede porque esta gente no estaba necesariamente dispuesta a salir a marchar porque esto significaba hacerle juego a la oposición. Hoy en día el presidente ha sido removido y entonces no hay ninguna limitación, ¿no? Sales a expresar claramente tu insatisfacción con todo, ¿no? Y entonces no solamente cierra el Congreso, piden nuevas elecciones, asamblea constituyente. Digamos que la sensación mayoritaria es el Congreso tampoco puede quedar impune y entonces hay que sacarlos a todos. En plena campaña, un grupo de sociólogos publicó este libro, El Profe, un análisis de la figura de Pedro Castillo, el líder sindical que llegaba a la presidencia. Premonitoriamente decían que su gobierno, de ser inestable, duraría solo un año. Hemos vivido gobernados por la informalidad, la ineptitud, la mediocridad, y lo sabíamos. Mientras no se resuelvan los temas de fondo, vendrán más Pedros que nos pinten castillos.